Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de una serie de jugadores, un total de 11, que esta temporada tienen algo que demostrar. No son jugadores que estén al límite de irse de la NBA, ni mucho menos. En muchos casos estamos hablando de estrellas o como mínimo de titulares importantes, pero todos estos jugadores en cierto modo han pasado por una temporada peor de lo esperado, ya sea porque las expectativas eran muy altas en algunos casos o porque han estado lesionados o simplemente no han rendido bien, y en este contexto al final muchos están pendientes de jugar mucho mejor esta próxima temporada porque si no podría influir en las decisiones de su equipo de cara al futuro, tal vez acaben siendo intercambiados, tal vez acaben teniendo que firmar contratos peor de lo esperado, y todos estos jugadores tienen eso, algo que demostrar esta temporada. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme abajo lo que opinéis y haré así. Voy a empezar. Vamos a empezar por un clásico ya, el jugador más evidente para esta lista, y os anticipo, como en todos estos vídeos que estáis viendo últimamente, que esto lo estoy grabando con antelación, y Ben Simmons a día de hoy no ha sido intercambiado, pero Ben Simmons es un jugador que claramente tiene cosas que demostrar esta próxima temporada. Si Ben Simmons ha sido intercambiado para cuando llegue el momento del que veáis este vídeo, tampoco importa porque sigue teniendo cosas que demostrar. Estamos hablando de un jugador que llegó como el primer pick del draft en su momento, que llegó con muy alta consideración a la NBA y que realmente rindió muy bien y ha sido el Star, ha sido el NBA, es uno de los mejores jugadores defensivos de la NBA, pero su actuación en playoffs lo ha perjudicado hasta un punto en el que a día de hoy considero que Ben Simmons está infravalorado muy probablemente, por lo menos en muchos ámbitos, y sigue siendo un muy buen jugador, pero que si no tiene una temporada realmente excepcional, es posible que mucha gente se canse de él en cierto modo, lo aparte a un lado, reduzca su valoración de Ben Simmons, y tampoco importa tanto si Ben Simmons sigue haciendo su trabajo y sigue haciéndolo bien, ya recuperará su respeto. Pero es cierto que al final tiene cosas que demostrar esta temporada. Estamos hablando de un jugador que este último año ha promediado 32 minutos de juego con 14.7 rebotes y 7 asistencias, 1,6 robos por partido, con un 56% en tiros de campo y siendo el segundo mejor jugador defensivo de la temporada este último año. Y llegaron los playoffs y fue cuando todo se fue al traste, ¿no? No era capaz de meter tiros libres, llegó un punto en el que perdió la confianza hasta el momento en el que, si no recuerdo mal, intentó solo 7 tiros en la suma de todos los cuartos en la serie de playoffs contra los Atlanta Hawks, algo así. Ben Simmons al final se comió la olla a sí mismo, no estaba bien y eso es algo que tiene que superar porque si vuelve a demostrar un momento de debilidad así, va a empeorar bastante su situación. Pasamos a hablar ahora del jugador que probablemente menos riesgo tenga de momento y el jugador que más cerca ha estado de no estar incluido en esta lista, pero quiero hablar un poco de Coby White, que al final es un jugador muy joven todavía, solo lleva 2 años en la NBA, pero en su momento fue seleccionado muy arriba en el draft, si no me equivoco fue el pick número 7, y es alguien que tuvo una primera temporada muy interesante, partidos muy buenos, partidos de 30 puntos seguidos por partidos catastróficos, que es comprensible con un jugador joven, y en su segundo año es normal que siga experimentando cosas así, pero el problema con Coby White es que los Bulls acaban de cambiar drásticamente, acaban de conseguir a muchos jugadores realmente buenos, varios que se solapan con él, Alex Caruso, DeMar DeRozan, Lonzo Ball, jugadores que al final tienen el balón en las manos y que en cierto modo le van a quitar minutos, y Coby White ha demostrado talento anotador inconsistente. Es un mal defensor, no es un buen playmaker de momento, tiene mucho en lo que trabajar y esto no creo que vaya a influir tanto en el futuro o la carrera de Coby White a largo plazo, pero sí que podría influir en la carrera de Coby White en los Chicago Bulls porque entrando en su tercera temporada, si no rinde bien los Bulls, seguramente no se planteen pagarle cuando van a tener que gastar mucho dinero en Zach LaVine y a la larga puede que en algún jugador más, y van a tener que buscar una alternativa, moverle a algún lado y tal vez Coby White acabe en un sitio donde no esté a gusto, su situación sea peor y al final no creo que Coby White quiera ser intercambiado en su tercera temporada, un destino donde, quién sabe, podría irle mejor pero podría irle peor también. Estamos hablando de un jugador que tuvo unos buenos números en su segunda temporada, eso es innegable, 15 puntos por partido, 4 rebotes y casi 5 asistencias, con 6,6 triples intentados, un 42% en tiros de campo, que no es muy bueno, pero tampoco es catastrófico, y un 36% desde 3, que es una cifra promedio con un buen volumen desde 3, no está mal. El problema es que Coby White, aparte de esa anotación, no aporta mucha cosa y esa anotación no es consistente en absoluto, pero es muy joven, todavía tiene tiempo, pero puede que no tenga tanto tiempo los propios Chicago Bulls. Vamos a seguir hablando de otro anotador de perímetro, este es un poco más veterano que Coby White y es Dennis Schroeder, un jugador que está en boca de todos básicamente porque ha tenido una agencia libre catastrófica a nivel financiero, rechazó 84 millones de dólares de los Lakers durante la temporada y acabó cobrando 6 millones con los Celtics, lo cual
no está muy bien dentro de lo que cabe, sigue siendo mucho dinero, pero no para alguien como es Ruder. Y es un jugador bueno, eso es innegable, pero es un jugador bueno que lo va a tener complicado, como habréis visto, voy a publicarlo antes ya que puedo decidirlo, como habréis visto en el vídeo de Dennis Ruder, si lo habéis visto hablando de lo complicado que va a ser realmente su futuro en la agencia libre de 2022, y en este contexto más le vale a Ruder jugar muy bien, y a los Celtics no lo va a tener tan fácil. Obviamente los Celtics no iban a negarse a pagarle a Ruder, no iban a dejar pasar la oportunidad de conseguir un jugador de su talento por ese precio, pero no estoy seguro de hasta qué punto va a encajar con Jason Tatum y Jaylen Brown, porque Ruder no es un muy buen triplista y es un jugador que brilla con el balón en las manos, y va a tener que tener una temporada muy buena si quiere tener alternativas y posibilidades del año que viene ir a un equipo donde le vaya mejor. Ruder esta última temporada con los Lakers jugó bien, 32 minutos de juego, 15 puntos, 5 rebotes y 5,8 asistencias con 3,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 34% desde 3. Curiosamente los números no son muy diferentes a los de Kobe White, un poquillo más de anotación, un poco más a nivel de asistencias, peor desde 3, pero Ruder sí que es un defensor sólido y es un jugador más experimentado que dentro de lo que cabe va a hacer las cosas mejor independientemente de que los números se puedan parecer. Seguimos ahora con un jugador que tuvo una temporada buena, pero que al mismo tiempo fue decepcionante porque su primera temporada y sobre todo sus primeros playoffs fueron tan buenos que mucha gente lo consideraba ya el futuro de Devin Booker, básicamente. Ese jugador es Tyler Herro y, como decía, el año fue bueno. Una vez más, números similares a los de Kobe White, 15 puntos por partido, 5 rebotes, 3,4 asistencias, 5,5 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 36% desde 3. Tyler Herro no es un buen defensor, al igual que en el caso de White, pero es un jugador que creo que tiene más capacidad de tiro, aunque sus porcentajes de tiro han sido similares, y están intentando ahora ponerlo en una posición como creador con el balón en las manos, donde no se sentía cómodo, estaba claro, pero a lo largo del año fue mejorando y eso es positivo. Estamos hablando de un jugador de 21 años que acaba de terminar su segunda temporada y es normal que no todo salga de maravilla y que tenga problemas, cometa errores y poco a poco vaya aprendiendo. El problema es que hubo un momento en el que los Miami Heat podrían haber conseguido a James Harden, o al menos eso se supone, y el motivo por el que no lo consiguieron es porque se negaron a intercambiar a Tyler Herro, y a día de hoy a nadie se le ocurriría negarse a conseguir a James Harden por no perder a Tyler Herro. Herro va a tener que jugar muy bien esta próxima temporada si quiere recuperar un poco esa fama y ese caché para que los Miami Heat estén tan confiados con él y en general que la liga tenga tanto optimismo en torno a Tyler Herro, que creo que va a ser un buen jugador, pero tal vez no tan bueno como todo indicaba su primera temporada. Vamos a hablar ahora de una estrella, el jugador más importante o más establecido de todos los que hemos mencionado hasta ahora y que lleva sobre todo un año flojo, especialmente cuando llegamos a los playoffs, y eso ha deteriorado mucho su imagen, no al nivel de Ben Simmons, pero sí que hubo bastantes críticas. Yo personalmente hice un vídeo bastante frustrado con él en su momento, y ese jugador es Kristaps Porzingis, que al final se supone que es la estrella secundaria, el jugador de apoyo de Luka Doncic, y no está dando el nivel ahora mismo. A nivel de producción ofensiva, Kristaps Porzingis no lo está haciendo mal, aunque hay momentos en los que resulta frustrante ese afán de postear y tirar tiros de media distancia con jugadores 20 centímetros más bajo que él y aún así no anotando. Hay tomas de decisiones complejas ahí con Porzingis y al final tengo la sensación de que todavía no está del todo confiado en su cuerpo o en su pierna después de haberse roto el ligamento cruzado hace un par de años, y es un jugador que físicamente es especial desde luego y demostraba una movilidad antes de esa lesión, sobre todo a nivel defensivo muy interesante, que ahora mismo no estamos viendo. Y Porzingis este año, con un cambio de entrenador, con unos Mavericks un poco ya preocupados por Luka pese a que acaba de haber firmado su extensión, va a tener que rendir bien porque si no los Mavericks van a empezar a buscar alternativas y van a intentar moverlo muy probablemente. Estamos hablando de un jugador que esta última temporada ha promediado 20 puntos por partido y 9 rebotes, con 1,3 tapones por partido, un 48% en tiros de campo y un 38% desde 3 en 6 triples intentados por partido, siendo un jugador de 2,21 de altura y 25 años de edad. Porzingis es un jugador todavía bueno, interesante y que creo que tiene margen de recuperar bastante. No sé si nunca va a estar en una forma física tan potente, teniendo en cuenta que con su altura una lesión de rodilla es preocupante, pero hay algo que mejorar ahí. Porzingis en su momento era un jugador que intimidaba en defensa y este año pasó a ser un jugador que se veía expuesto en defensa, y eso es un problema cuando eres compañero de Luka, que no es un grandísimo defensor ni mucho menos, y al final con su contrato, si no le va la producción, las críticas van a empezar a llover todavía más. Vamos a hablar ahora de otro jugador alto con problemas de rodilla, este tiene muchísimos más, y que al final es en cierto modo el jugador franquicia de su equipo, aunque no sé si lo durará mucho, y lleva un año y algo sin jugar, y ese jugador es Jonathan Isaac, un jugador en el que yo originalmente tenía puestas unas expectativas altísimas porque a nivel defensivo me parece increíble. Es un jugador que juega de alero con una altura de 2,11 y puede jugar de alero, de ala pivot, de center, aunque le falta un poco de peso, y defensivamente es increíble con una movilidad de élite y muchísimo potencial de seguir desarrollándose, y la mayor duda con Jonathan Isaac es, para empezar, su ataque, pero a día de hoy creo que eso lo ha superado todavía más su salud, básicamente.
básicamente, porque ya ha tenido varios problemas de rodillas, llegó de la universidad con problemas de rodilla y ahora mismo, después de romperse el cruzado, se ha perdido más de una temporada completa, se rompió al principio de la burbuja y no ha jugado en todo el año, y este año le toca volver y habrá que ver cómo está, porque Jonathan Isaac ya está cobrando un contrato de señor mayor, digamos, de 17 millones de dólares, ya no es un contrato de jugador del draft, y los Orlando Magic obviamente van a seguir invirtiendo en él, tiene solo 23 años de edad, pero tiene que empezar a demostrar cosas y sobre todo tiene que mantenerse sano. Jonathan Isaac, la última vez que jugó en 2019-2020, promedió 12 puntos por partido y 7 rebotes, con 1,6 robos y 2,3 tapones, con un 47% en tiros de campo y un 34% desde 3. Todavía tiene mucho trabajo por delante, sobre todo a nivel ofensivo, y si no juega es más difícil que siga desarrollándose y puede que el Jonathan Isaac muy esperanzador que habíamos visto hace un par de años no llegue nunca, cosa que a mí personalmente me decepcionaría mucho. Ahora vamos a hablar de un antiguo All-Star y un jugador que solo hace un año fue All-NBA y tuvo una temporada muy decepcionante y aún por encima no va a empezar esta temporada porque ha tenido una lesión, si no recuerdo mal, en el hombro, y ese es Pascal Siakam. Siakam tiene muchas excusas. Básicamente la primera es que los Toronto Raptors fueron un mal equipo en general y es que no estaban en Toronto, eran los Tampa Bay Raptors, jugaban en Florida, estaban fuera de casa todo el año básicamente y en ese contexto es más difícil estar centrado y debido a esto los Toronto Raptors decidieron que les valía la pena como mínimo hacer una reestructuración y perder este año, lo consiguieron el pick número 4, draftearon a Scottie Barnes, perdieron a Kyle Lowry y ahora mismo Siakam, acompañado de Fred VanVleet y en cierto modo de Jordan Novi, aunque tenga unos años menos, es el jugador veterano de este equipo y el jugador franquicia y ha tenido un año flojo, no tan malo cuando lo vemos sobre el papel, pero en comparación con el anterior flojo, en el que promedió 35,8 minutos de juego, 21 puntos y 7 rebotes con 4,5 asistencias por partido, 4,4 triples intentados, un 46% en tiros de campo y un 30% desde 3 que al final es el mayor problema. Y después de en su primer año como líder del equipo tras perder a Kawhi Leonard, acompañado por buenos veteranos como Kyle Lowry, Marc Gasol, Ibaka, etc. Haber tenido un año tan bueno, convertirse en All-Star y ser un jugador de calibre en la NBA, mucha gente ha perdido mucha confianza en él pese a que no fuera una temporada tan mala y le vendría bien recuperar un poco de ritmo porque desde luego ayudaría a los Raptors, ya sea si lo quieren mantener o si lo quieren intercambiar, que se ayudaría a sí mismo de cara a tener más mercado y ser un jugador más atractivo para otros equipos también. Vamos a hablar ahora de un jugador de un calibre bastante inferior, aunque más conocido para mucha gente porque se ha pasado años en los Lakers, y ese es Kyle Kuzma. El motivo por el que creo que esta temporada es clave para Kyle Kuzma es porque lleva años en los Lakers siendo al final un jugador que estaba bajo la lupa, para mucha gente sobrevalorado, para otra infravalorado, un jugador muy polémico que ha tenido momentos muy buenos y momentos muy malos, y alguien que como mínimo se ha desarrollado como role player en los últimos años y de ser un jugador bueno en ataque y que no hacía nada más, se ha convertido en un jugador sólido en defensa, con altibajos en ataque pero productivo, y ahora que llega a los Washington Wizards en una situación diferente donde conste que no sé cuántos minutos va a tener porque los Wizards tienen demasiados ala pivots, pero al final Kuzma lleva tiempo defendiéndose o escudándose en sus actuaciones inestables, con su rol inestable en los Lakers, que en cierto modo es real, y en Washington es bastante probable que esto cambie y tenga un rol más estable, y es el momento de demostrar si Kuzma es un jugador de la NBA sólido, importante y un jugador de rotación para cualquier equipo, o si una vez se ha ido de los Lakers Kuzma realmente se desvanece. Estamos hablando de un jugador que no tuvo malos números la temporada pasada, casi 29 minutos de juego por partido, casi 13 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 5,6 triples intentados, un 44% en tiros de campo y un 36% desde 3, con por primera vez en su carrera probablemente buena defensa, y habrá que ver si eso se traslada a los Wizards y aumenta un poco su eficiencia y sobre todo se vuelve más consistente. Seguimos hablando precisamente de un jugador que llegó también desde los Lakers acompañando a Kyle Kuzma en ese intercambio por Russell Westbrook y ahora mismo están los Washington Wizards, en Montrezl Harrell. Harrell es un jugador que hace 2 años era muy popular y brilló en los Clippers, donde se convirtió en el sexto hombre del año. Para mí se lo merecía más Dennis Schroeder, pero como mínimo era un candidato a sexto hombre del año. Y al final el problema de Harrell es que ha quedado expuesto ya en varias ocasiones en los playoffs. Y si no eleva todavía más su producción en temporada regular, su mercado va a caer drásticamente, porque estamos hablando de un center de 2-1 muy malo en defensa, que no puede defender ni a jugadores de ala ni a centers porque es demasiado pequeño. En ataque es muy eficiente y es capaz de hacer funcionar las cosas de manera bastante inexplicable, porque al final con esa altura lo que hace es finalizar cerca del aro, penetrar, no es un tirador en absoluto, y estamos hablando de alguien que la temporada pasada con los Lakers no tuvo malos números, en solo 23 minutos de juego, 13,5 puntos por partido, 6 rebotes, un robo, 0,7 tapones, un 62% en tiros de campo y un 71% en tiros
tiros libres. Los robos y los tapones, si los pongo, es más que nada porque Montrezl Harrell ni asiste ni tira de 3 y quería poner algún valor, pero esos robos y esos tapones no indican que sea un buen defensor en absoluto, porque no lo es. Y el problema es que una vez llegan los playoffs, Montrezl Harrell acaba siendo expuesto y es injugable. Y al final Harrell es un jugador que el año pasado se creía que iba a firmar por bastante más dinero y un contrato más largo con otros equipos, y decidió irse a los Lakers con la excepción de mid-level por un par de años para intentar conseguir un título, y puede que cuando se termine esta agencia libre se vea una situación similar a Andre Drummond firmando por la mínima o poco menos, a menos que este año tenga una temporada realmente sorprendente, así que más le vale espabilar. Y ya, estamos cerca al final, quedan solo 2 jugadores, y vamos a hablar ahora de otro jugador que estaba en California, no en Los Ángeles sino en San Francisco, y ese es Kelly Oubre Jr., un jugador que en su momento en los Wizards era realmente interesante como alero atlético con mucho potencial, y llegó a los Phoenix Suns mediante intercambio en su 4ª temporada, y durante la 5ª temporada rindió un nivel increíble en Phoenix y elevó muchísimo su mercado. Estamos hablando de un jugador que en aquel momento promedió 20 puntos por partido y aportó buena defensa, tal vez no tan buena como debería aportar con los atributos físicos que tiene, pero buena defensa, y en general Kelly Oubre Jr. se convirtió en un muy buen titular, y eso es lo que esperaban los Golden State Warriors, y ha tenido sus altibajos. Empezó sobre todo con bajos, dado que no era capaz de meter un triple y eso le perjudicó mucho, y a lo largo de la temporada la cosa fue mejorando, pero estaba claro que Kelly Oubre Jr. no era un jugador indispensable para los Warriors y lo dejaron ir. Y el motivo por el que digo que esta temporada es importante para Kelly Oubre Jr. es porque estamos hablando de alguien que en su momento firmó con los Suns un contrato de 2 años y $30 millones, o sea 15 millones por año, y cuando iba a ser agente libre este año todo el mundo esperaba antes del principio de la temporada que aspirara a un contrato en torno a $20 millones y acabó firmando un contrato de 12 millones este año y solo 5 millones garantizados el año que viene, o sea que su mercado bajó drásticamente y a Kelly Oubre Jr. le toca ahora darle la vuelta a esto. Creo que Charlotte es un equipo ideal para él, me parece que va a complementar muy bien a la LaMelo Ball con su capacidad atlética, su capacidad de finalizar alley-oops y de cortar a canasta, y su tiro de 3 no puede ser mucho peor de lo que fue al principio de la temporada pasada, así que confío en que mejore. Así que, en general, creo que la cosa estará bien, pero estamos hablando de alguien que con los Warriors promedió 31 minutos de juego casi, 15 puntos, 6 rebotes y una asistencia, con 5,2 triples intentados y un 32% desde 3 y un 44% en tiros de campo. Y este tipo de eficiencia, siendo un jugador muy atlético en la posición de ala con 2,1 metros de altura y 2,20 de envergadura, son bastante decepcionantes. Un 44% en tiros de campo para un jugador de sus atributos físicos no es ninguna maravilla y desde luego sus triples tienen que mejorar. Ha tenido temporadas mejores, aunque nunca ha sido un triplista de élite, pero con que no empiece tirando tan mal desde 3, creo que ya la narrativa debería cambiar. Y por último, el último jugador del que vamos a hablar es uno de los más fundamentales probablemente, porque ese es Victor Oladipo, una estrella, un jugador que rechazó mucho dinero este año. No se habla tanto de él como de Dennis Schroeder porque es menos reciente, pero rechazó extensiones con los Pacers y luego con los Rockets de bastante dinero y acabó extendiendo su contrato por un año por la mínima del veterano con los Miami Heat, y ahora mismo está lesionado y puede que no vuelva hasta diciembre o enero. Y Victor Oladipo tiene que demostrar que está sano porque lleva unos 2 años y medio sin estar sano realmente. Estamos hablando de alguien que esta temporada pasada aún así puso buenos números con eficiencia mala, no muy lejana a la de Kelly Oubre Jr. conste, pero 19,8 puntos por partido, 4,8 rebotes y 4,6 asistencias, con un 33% desde 3 en 7,2 triples intentados y un 41% en tiros de campo. Oladipo en su momento era un defensor de élite con capacidad de creación, capacidad de tiro de 3, un jugador muy completo, de calibre All NBA, pero empezó a lesionarse el cuádriceps y eso ha ido deteriorando hasta el punto en el que ya no sabemos cuándo podemos confiar en que Oladipo vaya a estar sano y si alguna vez va a ser algo cercano a lo que era antes. Y esta es un poco su temporada definitiva ya, porque ya no está cobrando $20 millones, está cobrando 2. Y si no demuestra estar sano, el año que viene volverá a cobrar 2 y el siguiente empezará a deteriorarse más su físico, puede que su salud se mantenga igual y veremos un jugador en una situación en la de Marcus Cousins. Y espero personalmente que hoy no pase porque Oladipo personalmente me gustaba muchísimo cómo jugaba y no creo que nunca vaya a volver a ser el mismo, pero una sombra de Oladipo no estaría nada mal. Y con esto ya hemos terminado de hablar de los 11 jugadores que más tienen que demostrar esta temporada de cara a cambiar un poco su narrativa. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.